Buenos días, un gusto saludarte. Vamos a hablar de la historia de Caín y Abel. Es parte de nuestro libro Nos vemos en el cielo, nuestro audiolibro. Esta es la quinta parte. Hablamos primero la introducción, la prehistoria, la creación, la sentencia y la historia de Caín y Abel. Fíjate bien, la introducción, la prehistoria, la creación, el pecado original y la sentencia de Dios, y la historia de Caín y Abel. Dice, la historia de Caín y Abel está en el capítulo 4 del libro del Génesis. Dice que Adán se unió a Eva, su mujer, y quedó embarazada y dio luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín labraba la tierra. Qué hermoso es el Evangelio. La historia de Caín y Abel es una historia que nada tenía que ver con la Biblia. Tenemos que recordar que gran parte de la Biblia se compuso a través de historias que realmente a lo mejor no existieron, pero que tienen un mensaje maravilloso para nosotros de parte de Dios. Dice la palabra que Caín presentó a Yahvé Dios una ofrenda de los frutos de la tierra, porque Caín era labrador. Yahvé presentó una ofrenda de sus rebaños, que a Dios le gustó más la ofrenda de Abel y no la de Caín, que Caín se molestó, le cayó el semblante porque fue más agradable la ofrenda de Abel que la de él. Dios vio con mucho agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? No lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice, nada más dice que a Yahvé le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Dice que Yahvé vio que Caín andaba enojado y le preguntó que qué le pasaba, que por qué andaba enojado, que el pecado siempre iba a estar en su vida, pero que tú debes de dominarlo. Es decir, el pecado siempre ahí estará, la cólera, la envidia, el enojo, la lujuria, la ambición, el deseo de ser el mejor, el más grande, el más fregón, el único. Siempre estará ahí el pecado. Pero así como Caín tenía que dominar el pecado, nosotros también tenemos que dominar al pecado. La palabra de Dios nos dice que Caín se llevó a Abel a caminar por ahí y lo mató por envidia. Entonces, más adelante, Yahvé le pregunta a Caín, ¿en dónde está tu hermano? Y Caín contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces se descubre su pecado, haber matado por envidia, por cólera, por celos a su hermano Abel. Entonces Caín fue expulsado muy lejos de la presencia de Dios, debido al pecado de homicidio. El primer homicidio de la historia es Caín. Y nos podemos ver que este pasaje trae mucha enseñanza. Yo creo que como padres tenemos que ver a nuestros hijos por igual, sin hacer ninguna diferencia. Cada uno de nuestros hijos es diferente, con sus costumbres, con sus virtudes, con sus defectos, con su carácter. Y tenemos que verlos de manera igual. Tenemos que ponernos a pensar hasta dónde nos puede llevar la envidia, los celos, la cólera, la ira. Cuando vemos que
alguien favorece más a otra persona, a uno de nuestros hermanos, o que lo mira con más agrado que a nosotros, o que de alguna manera creemos que él es el consentido. A veces puede haber celos, a veces puede haber envidia, pero tenemos que estar muy precavidos, porque el pecado siempre va a estar ahí, esperando que me descuide, para devorarme, para hacer cometer actos de mal juicio, así como Caín, por envidia, por celos, en un arranque de cólera, mató a Abel. Cualquiera de nosotros, llevados por esos sentimientos mezquinos, puede matar. Entonces tenemos que ponernos a pensar antes de actuar. Es mejor hablar, es mejor dialogar si creemos que estamos tratados de manera injusta por nuestros familiares o nuestros patrones o por nuestros amigos. Debemos de dialogar, debemos hablar, deberemos de aclarar la situación y tratar nosotros de respetar a las demás personas. No tenemos por qué quitarle la vida a nadie, y menos si es de nuestra familia. Caín por envidia mató a Abel. Así lo dice la historia. Te aclaro que esto todo es en sentido figurado. Los nombres de los anteriores, de los primeros personajes de la Biblia, realmente eran pueblos de la antigüedad. Y el autor los tomó para darnos un mensaje. Hasta dónde nos puede llevar la envidia, la cólera y los celos. Hasta el homicidio. Entonces tenemos que entender de que a veces los tiempos, los años, las fechas, no quiere decir que así haya pasado, sino es un cuento, una historia que nos deja una enorme y maravillosa enseñanza. Nos podemos preguntar, dice la Biblia que cuando se fue a Caín se volvió a casar, y tú te puedes preguntar, ¿y con quién se casó? Si no había más que Adán, Eva, Caín y Abel. ¿De dónde agarraron más mujeres? No existían. ¿Con quién se pudo haber casado Caín? Por eso te aclaro que es una historia, es un cuento que nos trae una enseñanza. Que la envidia, los celos y la cólera son malos y te puede llevar al homicidio. En la antigüedad se dice que había un pueblo que tenía dos hermanos, Caín y Abel, que ambos se disputaban el mando para ser el que guiara los destinos de ese pueblo. Y entonces se dice que Caín mató a Abel y se quedó con el mando. Ese es el pueblo de los cainitas. Esa historia de ese pueblo no tiene nada que ver con los inicios de la palabra, pero el autor la puso aquí para enseñarnos que la envidia, que la ambición, que los celos, que la cólera nos puede llevar a cometer terribles pecados, para enseñarnos que el pecado siempre estará aquí adentro, siempre nos estará acechando para engañarnos y para hacernos cometer actos de mal juicio, pero nosotros lo tenemos que dominar. Así lo dice la palabra. Es un gusto saludarte, mi hermana, mi hermano. Pidamos a Dios que podamos desterrar de nuestra vida los celos, la envidia, la cólera y todos esos sentimientos que nos hacen perder el amor y la convivencia, la unidad con nuestros hermanos de sangre y con nuestros hermanos en la fe. Que podamos mirarnos como hijos de un Padre, como hermanos en la fe. Y si tenemos una diferencia, un problema, un disgusto, un malentendido, tratemos de dialogar para que se aclare todo y no llenarnos de rencor, de resentimiento contra los de nuestra propia sangre. Es un gusto saludarte en este 5º capítulo de mi audiolibro. Nos vemos en el cielo. Esta es la historia de Caín y Abel. En el próximo capítulo vamos a hablar de el diluvio. Será un gusto compartirlo contigo más adelante. Que Dios te bendiga y que destierre de mi corazón y de tu corazón los celos, la cólera, la envidia y todo sentimiento que nos traiga odio, rencor contra los hermanos. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco.